Eh, Buenas noches. Para continuar el módulo de preoperatorias, vamos a conversar sobre preoperatorio en diabetes, bajo la asesoría de la doctora Liliana López y el doctor Osvaldo Rodríguez, médicos internistas del Servicio de Medicina Interna del Hospital Miguel Pérez Carreño, y bajo la realización de mi persona, Daniel Santiago, residente de tercer año de Medicina Interna. Vamos a comenzar definiendo a la diabetes, la cual la Asociación Americana de la Diabetes la define como un grupo de trastornos metabólicos caracterizado por una hiperglicemia que va a ser resultante del defecto de la secreción o acción de la insulina. A su vez, ella tiene diferentes criterios para poder diagnosticarlos en aquellos pacientes con factores de riesgo, como una glicemia en ayunas mayor a 126 miligramos por decilitro con un ayuno de aproximadamente 8 horas, una glicemia mayor a 200 miligramos por decilitro post una carga de glucosa anhidra de 75 gramos, que también es conocido como test de tolerancia a la glucosa, una glicemia al azar mayor a síntomas P como poliuria, polidixia, polifagia y pérdida de peso, y una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5 gramos por decilitro. Ok, en cuanto a la diabetes, vamos a tener que esta es una enfermedad que concede o que presenta una alta morbimortalidad, en el cual a los gobiernos o a los diferentes gobiernos del mundo le representa un aumento de sus costos hospitalarios. Aproximadamente hay una alta tasa de hospitalización de los pacientes diabéticos, correspondiendo aproximadamente entre el 20 al 25% de los pacientes hospitalizados, y de los cuales este porcentaje, aproximadamente el 50%, ameritan una intervención quirúrgica, que en mayor ponderancia están las cirugías cardíacas y las cirugías de extremidades por alteraciones vasculares. Ok, para nosotros poder estudiar la parte de la diabetes pre y perioperatoria, debemos de conocer los efectos de la hiperglicemia en el paciente que va a ser intervenido de forma quirúrgica, donde podemos evidenciar que esta puede conllevar al aumento de tasas de infecciones, al retraso en la cicatrización de heridas, a complicaciones cardiovasculares agudas intraoperatorios, a ciertos picos de hipoglicemia cuando hay manejos inadecuados con los fármacos hipoglicemiantes, o simplemente a complicaciones agudas como la cetoacidosis y los estados hiperosmolares. Además, es importante tener en cuenta que estos pacientes pueden realizar trastornos hidroelectrolíticos dentro de la mesa operatoria. El objetivo del control glicémico. ¿Con qué glicemia tenemos que llevar a un paciente a quirófano? Pues aquí tenemos que tener en cuenta dos pilares fundamentales, o la hiperglicemia o la hipoglicemia, ¿ok? Teniendo en cuenta que nuestro objetivo va a diferenciarse si es un paciente críticamente enfermo y bajo ciertas condiciones de estrés, como por ejemplo pacientes en terapia intensiva, o aquellos pacientes que van a ir a una cirugía ambulatoria o una cirugía de bajo riesgo, donde el nivel o el objetivo glicémico es mucho más permisivo, teniendo en cuenta que para el primer grupo de pacientes vamos a tener unos objetivos glicémicos por debajo de 180 miligramos por decilitro, y en aquellos pacientes con un riesgo mucho más bajo o cirugías ambulatorias, el objetivo glicémico va a ser por debajo de 140. Recordemos que en este tipo de pacientes debemos evitar los trastornos hidroelectrolíticos, principalmente asociados al potasio, que esto se debe principalmente a la asociación del tratamiento con insulina. Ok, al momento de nuestro manejo preoperatorio, ¿qué debemos de tener en cuenta del paciente? Primero, ¿qué tipo de diabetes maneja? Segundo, ¿cuántos son los años de evolución que el paciente presenta o tiene con la diabetes? La existencia o no de complicaciones crónicas, la presencia de fármacos y por supuesto las dosis que éste consume, el control glicémico y la determinación de la hemoglobina glicosilada. Esta última es muy importante porque nos va a determinar el verdadero control glicémico del paciente, teniendo en cuenta que cualquier paciente con una hemoglobina glicosilada mayor a 9 es un paciente al que se le debe diferir el acto quirúrgico. Ok, aparte de eso, tenemos pacientes donde al momento de la consulta preoperatoria, nosotros evidenciamos ciertos factores de riesgo, y en este paciente
debemos de realizar un test de screening para poder descartar la diabetes. ¿A qué paciente le vamos a realizar este test? O vamos a realizar las diferentes pruebas diagnósticas. Uno, al paciente que sea mayor de 45 años y que aparte de esto se asocie a un índice de masa corporal mayor o igual a 25 con uno o más de los siguientes factores de riesgo, como es el sedentarismo de primer grado con diabetes, de macrosomía, hipertensión, colesterol HDL menor a 35 miligramos o una hipertrigliceridemia mayor a 250, glucosas en ayuno alterada, intolerancia a la glucosa o condiciones de resistencia a la insulina. Ok, cabe destacar que en estos pacientes donde se pueda presentar ciertas complicaciones agudas y donde las cirugías no sean de urgencia, los pacientes con cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar se le debe de contraindicar el acto quirúrgico, al menos que del acto quirúrgico dependa la vida del paciente. Aquellos pacientes con hemoglobina mayor a 9 gramos por decilitro también se les una contraindicación del acto quirúrgico, y cuando están entre un umbral entre 6.5 y 9, al paciente se le debe realizar un buen control glicémico en vista que esto se traduce a un control metabólico deficiente. Ok, ¿qué vamos a hacer con el paciente el día previo al acto quirúrgico? En aquel paciente que tiene una estancia hospitalaria mayor a 24 horas, nosotros vamos a realizar una terapia con una insulinización de tipo basal bolo, ajustada a sus requerimientos y a su peso corporal. En aquel paciente que viene de afuera a una cirugía electiva, nosotros vamos a mantener el esquema terapéutico ya establecido por el médico tratante del paciente y dependiendo a los requerimientos del mismo, vamos a hacer los reajustes. En cuanto a los fármacos orales, como los hipoglicemiantes, estos anteriormente se suspendían 24 o 48 horas previas. Sin embargo, la vida media de estos medicamentos y los efectos terapéuticos pueden perdurar 48 o incluso una semana posterior a la suspensión, como es en el caso de la metformina. Por lo tanto, actualmente no se suspende ningún medicamento antidiabético el día de la cirugía, al menos que exista una contraindicación que, como la hipoxia, la falla renal, la falla hepática, que en realidad amerite el retiro del medicamento. En aquellos pacientes donde los están controlados o están tratados con fármacos vía oral, y su metabolismo o el control metabólico no se encuentre óptimo para el acto quirúrgico, podemos iniciar esquema basal de insulina a dosis de 0.2 unidades por kilogramo hasta lograr el objetivo. Ok, el día de la cirugía. El día de la cirugía, el paciente debe de realizar el ayuno, ¿ok? El ayuno va a depender de la hora de intervención del paciente. Si es un paciente que se va a intervenir a primeras horas de la mañana o el paciente se va a intervenir posterior a horas del mediodía. Normalmente es un ayuno aproximado de 8 horas. La modificación del tratamiento va a depender, como les había explicado, del tipo de cirugía y de la hora de intervención. Se debe realizar una fluidoterapia en estos pacientes en vista de que ya se van a someter a un ayuno y por lo tanto evitar picos de hipoglicemia o estados de descompensación metabólica. Esta fluidoterapia debe iniciarse 1 a 2 horas antes de la cirugía y va a ser con solución dextrosa o solución glucosada, que puede ser al 5% o al 10%. En aquellos pacientes con una cirugía primaria o una cirugía ambulatoria, la infusión de dextrosa debe realizarse al 5%, aproximadamente 100 cc horario, lo equivalente a 5 gramos por hora. En aquellos pacientes donde vamos a poder utilizar las dosis de dextrosa al 10%, lo vamos a realizar con una infusión de 50 cc horario. Inclusive hay un esquema donde podemos utilizar infusiones de dextrosa de 500 cc cada 8 horas. Esto se va a mantener hasta que el paciente inicie la dieta o la vía oral. ¿Ok?
aquí como tengo, ustedes van a evidenciar cómo se va a colocar las infusiones. Como les dije, en el paciente no crítico, una infusión de 5 gramos de glucosa horaria, equivalente a 100 cc hora de destrozal 5, y en los pacientes críticos, ok, vamos a utilizar la infusión de 10 gramos de glucosa horario, que en este caso sería con glucosa o destroza al 10%, o el esquema de infusión de 500 cc para 8 horas de destrozal 10. Si el paciente realiza algún pico de hipoglicemias con glicemias por debajo de 60, retrasamos el acto quirúrgico hasta compensar al paciente. Y si la glicemia supera, en este caso, los 300 miligramos por decilitro, entonces suspendemos el acto quirúrgico e inmediatamente realizamos gases arteriales y estudios paraclínicos para poder determinar o descartar alguna complicación aguda al que podamos compensar para después llevar el acto. Esto va a depender de la condición clínica del paciente y obviamente de la cirugía a la cual el paciente se va a someter, en vista de que si es una cirugía que comprometa de forma alta la vida del paciente, pues hay manejo intraoperatorio para esto que más adelante les voy a explicar. Ok, entonces, ¿cómo vamos a realizar el manejo intraoperatorio en aquellos pacientes diabéticos? Como les dije antes, dependiendo de la diabetes, dependiendo el tratamiento que ingiera y dependiendo obviamente de la cirugía y de la hora en la que vamos a intervenir. Entonces, en aquel paciente con una cirugía menor ambulatoria o en aquel paciente que está hospitalizado y que se va a realizar una cirugía menor, que sea diabético tipo 2, tratado con dieta, con hipoglicemiantes orales o una sola dosis de insulina sin hipoglicemiantes o con hipoglicemiantes asociados. Si la cirugía se va a realizar antes de las 12 del mediodía, es decir, en horas de la mañana, a nivel pre e intraoperatorio, se va a realizar la dosis habitual de insulina y de hipoglicemiantes orales la noche previa. Se va a iniciar el ayuno nocturno. El paciente durante la primera hora de la mañana no va a tomar hipoglicemiantes orales y una hora antes de la cirugía, entonces administramos la fluidoterapia con destrozal 5 en los parámetros ya establecidos de 100 cc hora, una pauta de insulina correctora dependiendo del peso con insulina regular o análogo de insulina rápida. Y en aquellos pacientes donde la cirugía se va a realizar posterior a las 12 horas del mediodía o por la tarde, en el intraoperatorio debemos de aplicar, la dosis habitual de insulina, ¿ok? O hipoglicemiante oral la noche previa. El paciente esa mañana puede desayunar, va a tomar el hipoglicemiante oral y posteriormente va a hacer ayuno. Antes de la hora de la cirugía aplicamos la infusión con destroza y posteriormente una pauta correctora con insulina cristalina o rápida o análogo, dependiendo la glicemia capilar. Si el paciente en vez de realizar o en vez de tener dieta o hipoglicemiantes oral, tiene un esquema de insulina premezclada o insulina NPH asociada o no a hipoglicemiantes orales, el manejo es diferente. En aquel paciente que va a operarse en la primera hora de la mañana, en la noche se va a aplicar la dosis habitual de insulina más el hipoglicemiante oral si lo consume. Empieza el ayuno nocturno, en las horas de la mañana no toma el hipoglicemiante oral y a eso de las 8 o 9 horas se inicia la solución destroza el 5% en infusión. Se aplica en horas de la mañana la mitad de la dosis habitual de insulina y se lleva a acto quirúrgico con una pauta correctora, dependiendo al peso del paciente, la glicemia capilar, con una insulina rápida o análogo. Si el paciente se va a operar después de las horas del mediodía, se debe de aplicar la dosis habitual de insulina y hipoglicemiantes en la noche previa. Durante la mañana no va a tomar el hipoglicemiante oral. El paciente va a desayunar y se va a administrar la mitad de la dosis de insulina habitual más un ayuno posterior, y una hora previo a acto quirúrgico se va a colocar la solución glucosada al 5% y se va a indicar la pauta correctora intraoperatoria.
En aquel paciente donde sea diabético tipo 1 y diabético tipo 2, que estén bajo un esquema basal bolos, en la mañana, o sea, en las cirugías que son las primeras horas de la mañana, se debe realizar o cumplir la dosis habitual de insulina la noche previa, el ayuno nocturno, a las 8 o 9 horas la solución glucosada del 5%, ¿ok? Dosis habitual de insulina de la mañana basal, o sea, glargina o Levemir, y no se va a administrar en este caso el esquema bolo. Y va el paciente a cirugía con una pauta correctora de insulina con análogos o con insulina R. En aquel paciente donde se va a operar posterior a horas del mediodía, las dosis habitual de insulina se van a aplicar las noches previas, el paciente toma el desayuno y se coloca la insulina tanto basal como la bolo a una dosis completa. Realiza ayuno posterior y una hora antes del acto quirúrgico se inicia la fluidoterapia más la pauta correctora de insulina. En estos pacientes, el manejo postoperatorio, vamos a mantener la fluidoterapia con dextrosa hasta que el paciente tolere la vía oral o inicie, en este caso, los alimentos. Este paciente, en el que tenga un esquema previo basado en 2 dosis de NPH, vamos a iniciar la mitad de la dosis de este esquema si la cirugía se realiza antes de las 12 del mediodía. ¿Ok? O sea, el postoperatorio es durante la mañana. Si el postoperatorio es durante horas de la tarde, vamos a aplicar solamente 1/3 de esta dosis basal. La pauta de insulina correctora, es decir, del esquema móvil de insulina, se va a mantener hasta el alta o hasta la primera ingesta del paciente de acuerdo a su control metabólico. Esta es uno de los esquemas o pautas correctoras basados en un esquema móvil de insulina que podemos utilizar dentro o se puede utilizar en el acto columnas, van a depender el peso de insulina a administrar dependiendo la glicemia capilar por hora. Sin embargo, hay otro esquema que es el que ven a continuación, donde dividimos al paciente en aquellos pacientes que tienen sensibilidad a la insulina, que son adultos mayores o pacientes diabéticos tipo 1, o aquellos pacientes que presentan una falla renal, aquellos pacientes que ellos lo catalogan como normales, es decir, que no entran dentro del parámetro anterior, y que no entran dentro del siguiente parámetro, que es la resistencia a la insulina, que son pacientes obesos o usuarios de corticoides. Pero ¿qué vamos a hacer con aquel paciente que va a una cirugía mayor y que tiene una situación de mal control glicémico? Entonces, primero debemos de decirle al cirujano que la cirugía debe realizarse en primeras horas de la mañana para poder manejar de forma más fácil alguna complicación que se pueda presentar dentro del acto quirúrgico. Segundo, sugerimos al paciente el ayuno nocturno y vamos a mantener la pauta, o sea, el esquema de insulina que el paciente tiene antes de la intervención, o sea, el día antes de la intervención. Y durante el intraoperatorio vamos a administrar infusión endovenosa de insulina. ¿Cómo? Hay diferentes esquemas. Este esquema que ustedes ven acá es el esquema propuesto por un hospital de Barcelona denominada Santa Creu in São Paulo, algo en francés que no entiendo muy bien. Sin embargo, acá nosotros podemos evidenciar que hay 6 algoritmos. Ellos van a basarse de acuerdo a parámetros de glicemia capilar, ¿ok? Teniendo una pauta correctora de pacientes con menores de 60 miligramos por decilitro, en el cual vamos a entrar a un protocolo de hipoglicemia, que es la administración de fluidoterapia con dextrosa al 50% como gol estándar, o en su defecto al 10%. ¿Cómo vamos a iniciar el algoritmo? Bueno, todo paciente que vaya a infusión endovenosa de insulina cristalina intraoperatorio debe de iniciar con algoritmo 1 dependiendo de la glicemia capilar en el acto quirúrgico. ¿Cómo vamos a cambiar de algoritmo? 1, si el paciente se encuentra por encima de nuestro objetivo glicémico, es decir, mayor de 180, aumentamos un algoritmo. Si el paciente a su vez se mantiene entre 120
y el objetivo glicémico, entonces vamos a mantenernos en el algoritmo que iniciamos. Pero si el paciente realiza picos de glicemia, o perdón, de presiones de glicemia por debajo de 120, entonces vamos a ir al algoritmo anterior y si tiene menor de 60, activamos el protocolo de hipoglicemia. En aquel paciente que esté bajo la condición de un estado hiperosmolar o en la condición de una cetoacidosis diabética y que amerite ser llevado a acto quirúrgico por una condición de emergencia, se debe realizar la infusión de insulina endovenosa a la dosis de 0.15 unidades por kilogramo de peso, similar a la dosis de tratamiento normal o habitual de estas complicaciones agudas. ¿Cómo vamos a suspender o cómo vamos a describir la situación clínica del paciente? Y se va a iniciar la vía subcutánea siempre y cuando el paciente se encuentre metabólicamente estable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a colocar la insulina, el esquema basal del paciente, es decir, el que el paciente ya trae antes del acto quirúrgico, y posterior a las 2 horas de haber administrado la dosis de insulina, pues apagamos la infusión. Y este inicio de la insulina subcutánea se aconseja que debe ser el 80% de la pauta ya establecida. Espero que les haya servido y les haya gustado. Esto fue mi seminario. Muchas gracias.